¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 17 de febrero del 2022, presentamos la emisión número 65 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición dedicaremos nuestro programa a todas las mujeres científicas y a las niñas que están en vías de serlo. También a la compañera Adriana Paola le mandamos un saludo allá en Estados Unidos. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América recordamos con Denise al líder revolucionario nicaragüense Augusto Sandino. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates dialogaremos en torno a la geopolítica energética. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, nuestro compañero Víctor Hugo nos invita a explorar el podcast Caso 63. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura y en esta ocasión voy a entrevistar al compañero Arturo Noyola, quien comparte la cultura y la organización de la comunidad afro-mexicana. Quédense con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, vamos con la compañera Denise Andrea para que nos recuerde que un 21 de febrero de 1934 fue fusilado el líder revolucionario nicaragüense Augusto Sandino. Compañera, te damos la bienvenida a este espacio, por favor. En la sección Memoria de Nuestra América, este día recordamos a Sandino, al revolucionario, al hombre, general de las mujeres y los hombres libres, como lo llaman en su tierra. Desde todas las geografías rebeldes, a 88 años de su asesinato, su muerte se llora, pero sobre todo se honra su memoria, se proclama su palabra y su legado. Augusto Nicolás Calderón Sandino, o Augusto César Sandino, como la mayoría le conoce, fue líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense entre 1927 y 1933. Sandino se ha vuelto símbolo, bandera y canto para todos los pueblos que luchan contra el dominio, la intervención y la opresión que representa el imperialismo y el poder económico global. Nació un 18 de mayo de 1895. Hijo de Margarita Calderón, una mujer indígena, trabajadora agrícola, y de Gregorio Sandino, dueño de plantaciones de café, una de ellas en la que en aquel entonces laboraba su madre. Sandino dijo: mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Durante el año de 1926, Nicaragua se vio envuelta en diversos conflictos respaldados por Estados Unidos. La intervención y ocupación eran innegables. Los marinos estadounidenses se encontraban en el territorio participando activamente en los conflictos internos de Nicaragua. El 2 de septiembre de 1927, Sandino, a través de un manifiesto, expresa que ya no se trata de una guerra civil, sino de una lucha entre patriotas e invasores, pues tanto conservadores como liberales habían pedido la intervención de los marines estadounidenses en el territorio de Nicaragua. Sandino, entonces, fue que conforma el Ejército Defensor de la Soberanía, que buscaba combatir a los elementos de la Marina estadounidenses. Al principio eran pocos hombres y mujeres que estaban dentro de esta lucha, pero poco a poco se fue conformando un gran ejército defensor de la soberanía. En noviembre de 1928, el contraalmirante Sallers le invitaba a abandonar su lucha. La respuesta de Sandino va a ser la siguiente: la soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano. La resistencia armada traerá los beneficios que usted alude, exactamente como toda intromisión extranjera en nuestros asuntos trae la pérdida de la paz y provoca la ira del pueblo. A principios de 1933, las fuerzas estadounidenses oficialmente van a abandonar el territorio de Nicaragua, sin haber podido ni capturar ni matar a Sandino, y menos aún vencerlo, porque las ideas de Sandino siguen perdurando hasta nuestros días. Posteriormente, traicionado por aquellos que no saben de dignidad, ni de libertad, ni de amor al pueblo,
Sandino va a ser asesinado el 21 de febrero de 1934. La lucha de Sandino en la guerrilla fue un factor determinante para lograr que las tropas de los Estados Unidos salieran de Nicaragua, pero van a quedar vestigios de aquella intervención reflejada en la llamada Guardia Nacional, la cual va a estar al frente del traidor de Somoza, quien por órdenes de la embajada norteamericana, ahora lo sabemos, ordenó el asesinato de Sandino. Sandino siempre luchó por lo justo. Fue un revolucionario antiimperialista que se posicionaba del lado de la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos, por las y los oprimidos. Sandino vive, Sandino presente. A continuación, vamos a pasar a la siguiente sección en la que daremos la palabra al compañero Marco Moreno. Esta sección es la de noticias que trascienden en la semana, ¿no? Adelante, compañero Marco. Gracias, Denise. Bienvenida a este equipo, Denise. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. El día de hoy, quiero presentar una noticia que suscitó recién una conferencia mañanera por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, sobre todo, porque informó sobre las cuentas con facturas y comprobantes de los ingresos de una persona que se hace llamar periodista, pero que en realidad es solamente un comunicador de periodismo, poco ha hecho en su vida. Y esta información la solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, al Acceso de Información y Protección de Datos Personales, y sobre todo lo solicitó no en calidad de presidente como lo están manejando los medios ahora y las redes sociales. Bueno, esto lo solicitó en calidad de ciudadano. Pero cuando dan esta información, resulta ser que esta persona que critica mucho sobre los bienes de uno de los hijos del presidente y de algo que empezaron a hacer un verdadero barullo, nos enteramos que el señor Carlos Loret de Mola en Televisa recibe al año 11.8 millones de pesos. Por Radiópolis, 9.2 millones de pesos. Latinus, 6.3 millones de pesos. Recordemos que Latinus es una empresa que incluso estuvo ligada en la compra de medicinas sin mostrar las facturas, de una manera muy rara que estuvo. Recibe del Universal 4.5 millones y de otros 2.8. Y de Washington Post recibe 0.6 millones de pesos. El caso es de que le hacen su suma y resulta ser que el señor, que tanto critica la situación económica de otros, recibe al año 35.200.000 pesos. Bueno, entonces esto obviamente provocó una gran revuelta por parte de la derecha y resulta ser que incluso los prominentes más destacados de la derecha mexicana empezaron a generar todo un ambiente de yo soy Loret. Pues sí, todos ellos son Loret, porque todos ellos no hacen otra cosa más que buscar el dinero de una manera irregular, basándose fundamentalmente en la codicia que se conforma por parte del capitalismo despiadado que tenemos. Esta es la noticia y esperemos que esta situación se aclare con el tiempo, porque siguen en los medios, en los periódicos, en todos lados, esta situación que empieza ya a tener una trascendencia no solamente nacional, sino internacional. Veamos incluso hasta los comentaristas españoles, alemanes y franceses están haciendo crítica
de cómo un comunicador recibe tanto dinero por las empresas privadas. Gracias. Bueno, yo le aviento la pelotita ahora sobre la cuestión de las noticias al compañero Víctor Hugo. Por favor, Víctor. Gracias, Marco. Pues sí, a ver, desde hace un par de semanas se llegó a un acuerdo de organizaciones sociales y pues gente que se moviliza tradicionalmente para la defensa de derechos humanos para posicionarse respecto a la reforma a la reforma eléctrica. Entonces, pues a este acuerdo que llegaron diversas organizaciones sociales convocadas principalmente por el sindicato de electricistas, llegaron a la conclusión de que se convocaría a asambleas informativas y ruedas de prensa a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, pues en Puebla no se hizo esperar la realización de estos eventos y se llevaron a cabo una serie de eventos en los distritos de nuestro estado. En Tepeaca, por ejemplo, se realizó un evento a las 10 de la mañana, en Jicotepec también a las 10, en Zacatlán, en Chignautla, eso fue a las 12, en Puebla, aquí en la capital, a las 10 de la mañana, en Chalchicomula de Sesma, en Zoquitlán, en Huejotzingo, en Tehuacán. Y bueno, la consigna en general respecto a esta movilización, pues es muy fácil de resumir. Ya no quiero que me roben. ¿Quiénes? Pues las empresas, estas grandototas transnacionales que se han dedicado a hacer contratos leoninos que despojan al pueblo mexicano de los recursos y que además pues perjudican nuestro acceso o el acceso a derechos básicos como el derecho a la salud, el derecho al esparcimiento, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda digna. Estos derechos pues son transgredidos por estas multinacionales que quieren generar un monopolio desplazando a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues hoy se ha manifestado la sociedad, se ha manifestado el pueblo en apoyo a la reforma energética y yo creo que esa es una noticia que va a dar mucho en adelante porque pues ver a la sociedad organizada en torno a un tema que a todos nos concierne, pues es siempre una buena noticia. Le doy la palabra a la compañera Lluvia. Que me tiene aquí el ladito. Entonces, bueno. Sí, Marco, pues yo también voy a compartir un poco de la noticia, voy a unar un poco a lo que has dicho. Y bueno, pues en marzo del 2010 una noticia escandalizó a la sociedad mexicana. Se trataba de la desaparición y posterior a reaparición de la niña Paulette. La niña desapareció un 21 de marzo para reaparecer sin vida 9 días después, justo al lado de la cama donde supuestamente la llevaron a dormir el último día que se le vio con vida. Y en diciembre del 2005, otra noticia sorprendió a la ciudadanía. Se trató de la detención de una supuesta banda de secuestradores llamada Los Zodíacos. La detención de esta banda fue sorprendentemente captada en vivo por las cámaras de los noticieros que justo luego de un comercial iniciaron con la transmisión. Más tarde, ambos casos fueron denunciados como montajes con severas sospechas de tintes políticos. El factor común, Carlos Loret de Mola, quien a pesar de su dudosa reputación como periodista, ha dedicado una buena parte de su tiempo a ser uno de los principales detractores del gobierno actual, lo cual sorprende dada su tradición como vocero del régimen. Esta actitud causaba dudas en más de una persona. Nuestras sospechas pueden ser explicadas por la información revelada recientemente en la conferencia matutina del presidente. Loret de Mola resulta ser un trabajador muy redituable que recibe alrededor de 35 millones de pesos al año, como lo mencionaba Marco. A raíz de esta información, diversos periodistas del mainstream se han escandalizado por la exposición de su compañero. Ellos mismos no dijeron nada cuando se expuso, por ejemplo, a periodistas del Canal 11 por recibir sueldos que son sustancialmente menores que los 35 millones de Loret de Mola. A muchos sorprende la posición de Carmen Aristegui, por ejemplo.
A ese respecto, valdría la pena recordar su posicionamiento en temas como los numerosos intentos de golpe de Estado en Venezuela y el golpe de Estado en Bolivia, donde ha dado clara cobertura a los golpistas, en contra de los intereses de los pueblos de ambos países. Como dice el presidente, fuera máscaras. Muy bien, bueno, pues ahora le cedemos la palabra a nuestra compañera Denise. ¿Qué nos tienes, Deni? Bien, pues yo quisiera hablar de algo que me parece muy relevante. En la madrugada del día martes 15 de febrero, seguramente por ahí ya saben lo que pasó, en un fuerte operativo conformado por elementos de la Guardia Nacional y pues la Policía del Estado de Puebla, se desalojó y se va a desmantelar, se desmanteló Altepelmecali, la Casa de los Pueblos, lugar en donde antes estaba instalada la embotelladora Bonafont, la cual pertenece, como la mayoría también sabemos, a la multinacional Danone. Este espacio está ubicado en la comunidad de Santa María Zacatepec y había sido recuperado desde marzo del año pasado por campesinas y campesinos de la región y bueno, también por defensoras y defensores del agua, del territorio o como ellas y ellos mismos lo dicen, de la vida, ¿no? Durante la celebración del Día Mundial del Agua, el año pasado fue cuando se hace esta recuperación. Y bueno, se hace por la sobreexplotación que existía en ese lugar del agua, en ríos, pozos y amellales. La lucha de los pueblos unidos de la región cholulteca en el estado de Puebla se volvió un referente nacional e internacional. Bueno, consiguió que la protesta llegara también parte de todo Latinoamérica, de México, también a la sede en Francia del Grupo Danone, y bueno, colectivos y colectivas de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, se han solidarizado durante todo este tiempo con la lucha por la defensa del agua. Y bueno, ahorita podemos también observar todas estas muestras de solidaridad ante la situación que están viviendo. Entonces, me gustaría permitirme hacer mención de un extracto de uno de los pronunciamientos que han estado dando vueltas por ahí, que está firmado por cientos de organizaciones y bueno, personas que obedecen a la lucha o bueno, tienen esta afinidad con su lucha. Y dice así: de madrugada, para ocultar el abuso y robo del agua que la transnacional Danone Bonafont ha cometido, el gobierno mexicano llevó a cabo el desalojo e invasión de Altepelmecali, la Casa de los Pueblos, espacio desde donde comunidades indígenas expulsaron a la empresa que explotó por más de 29 años los mantos acuíferos de la región, robando más de 590 millones de litros de agua al año, provocando escasez del recurso y graves afectaciones. Las instalaciones fueron convertidas en un espacio de encuentro y compartición de saberes, donde se impulsan proyectos comunitarios y autónomos. El gobierno mexicano, el cual fue invitado a presentarse en el lugar por las comunidades, muestra una vez más que privilegia la violencia y desprecia el diálogo al someterse a las demandas del capital internacional de Danone Bonafont. Denunciamos la innecesaria expresión de violencia y la negativa del gobierno a entablar el diálogo solicitado por los pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, que, de manera organizada y pacífica, tomaron la planta Bonafont para detener el despojo del agua a sus comunidades. Exigimos poner fin a las prácticas y legalismos del mal gobierno que niegan los derechos de los pueblos, mercantilizan el agua y le entregan a empresas extranjeras. Demandamos el cierre de la planta de Bonafont en Juan Cebonilla y la liberación del agua para los pueblos. Nos sumamos a la petición de los Pueblos Unidos para que les sea devuelto el espacio de formación, atención en salud, comunicación, agricultura, agroecología y educación que han venido construyendo en las ruinas de la planta Bonafont. Reclamamos el cese de las actividades de hostigamiento en contra de quienes defienden el agua y la vida, así como el fin de la criminalización dirigida en su contra. Invitamos a la población a no sostener a estas empresas y dejar de consumir los productos de la transnacional francesa Danone. Y bueno, esto es parte de uno de los pronunciamientos que se están dando por ahí. Si quieren saber más sobre el tema, ahí están las fuentes oficiales de la organización, donde pueden ir checando todo esto. Bien, pues continuamos con la siguiente sección, diálogo y debate. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y bueno, en los términos justo de esta noticia que se presenta, el tema a tratar es geopolítica energética.
Adelante, compañeros, compañeras. Bien, gracias, Denny. Los clásicos de la geopolítica hablaban de algo llamado espacio vital, que es una extensión geográfica de donde las naciones dominantes obtienen los recursos necesarios para su crecimiento y también expansión. La economía tiene una profunda relación con la geopolítica en la medida en que la referencia de crecimiento y la expansión son de carácter económico. Basta dar un vistazo al origen de la guerra más reciente, cuyo factor común ha sido el petróleo. Irak ha sido un ejemplo bastante doloroso para la humanidad junto con las propagandas de guerra de Oriente Medio. La disputa por el espacio físico, fuente de extracción de materias para la obtención de energía como el carbono, el petróleo, el gas y más recientemente el litio, implica negativamente a los países pequeños que carecen de la fuerza bélica para resistir el embate de las naciones más poderosas. Esa misma geopolítica energética tiene sus conflictos en escala micro y es la que padecen cotidianamente las comunidades que son desplazadas a causa de los llamados proyectos de muerte por causa de la extracción energética a nivel global. Muy bien, pues esta es, digamos, la primera parte que quisiera exponerles. Le paso el balón al compañero Marco. ¿Qué nos tienes, Marco? Gracias, Lluvia. Bueno, hablar de geopolítica energética es una situación bastante, uno dice sencilla, pero es muy complicado. El juego político y económico giran aquí de manera muy rápida. Sobre todo por lo que en parte señala Lluvia, de que el petróleo está desarrollándose y ahora, pues hoy en día, por ejemplo, aparte de los aspectos históricos que señalabas, hoy en día se está dando una situación bastante fuerte y compleja con el caso de Irak, en donde hay el paso de uno de los gasoductos más importantes para suministrar este energético a toda Europa por parte de Rusia. Y está generando todo un ambiente, se está dando cambios en la configuración geopolítica por motivos, sobre todo porque son dependientes, tanto por un lado, dependientes de que tiene que ver, por un lado, el desarrollo económico y por otro, la producción y la venta de la energía. Bueno, pero hablando también de cuestiones de geopolítica energética, Estados Unidos y Canadá desde hace más de 10 años vienen preparándose, por ejemplo, para convertirse en ser importadores de hidrocarburos a exportadores de energía. Es decir, ellos importan, pero exportan energía. Y esta exportación incluye gas, lo que de alguna manera les da fortaleza y les da independencia a algunos países como México y Venezuela, que son productores de petróleo y también de gas. Y entonces empieza un movimiento, en el caso de América también, en términos geopolíticos y en materia energética, que pues no le quita mucho a lo que se está sucediendo y le está pasando en otros lados y en otras latitudes. Aquí el problema está, y esto lo pongo en la discusión para que podamos hacer una discusión al respecto, es si México, ¿sí?, está tiene las condiciones para echar a andar toda una geopolítica que le permita poder garantizar su soberanía y poder garantizarse también este recurso energético como es el petróleo, el gas y ahora con la situación de la electricidad, poder ser sustentable de lo mejor posible. Esto es cierto, existe una política energética mexicana y ahora con la llegada desde hace 3 años por parte de un nuevo gobierno, hay un conjunto de propuestas que tiene que ver sobre soberanía, que tiene que ver con las energías renovables, pero también que tiene que ver con la sombra estadounidense que permanentemente acecha los recursos nuestros y que pues como verdadera piraña extiende sus diferentes fauces
y no solamente en México, sino en Venezuela y en otros países busca la manera de cómo hacerse de estos energéticos, y esto obviamente genera un cambio geopolítico en materia energética. Le paso la pelotita a Denise. Vamos a ver, Denise, ¿qué opinas tú en este sentido? Claro que sí. Bueno, pues es visible cómo el consumo energético mundial va a continuar aumentando, por lo menos tenemos ahí otros 10 años, sobre todo con estas economías emergentes, pero también estamos observando, como mencionaba hace un momento Marco, que está cambiando la configuración pues de las fuentes energéticas, ¿no? Ahora empieza a haber una mayor demanda, por ejemplo, del gas natural y de energías, digamos, renovables en detrimento del petróleo y el carbón, ¿no? Pero bueno, si bien sabemos que, por ejemplo, nuestro país es el noveno país del mundo que tiene reservas de litio, por ejemplo, también sabemos, como mencionabas, esta suerte que existe para controlar este tipo de recursos por parte del poder económico global, por parte del poder político global, ¿no? Por ahí esta idea que salía en la década de los 80 de la maldición de los recursos naturales, ¿no? Observamos, existen incluso mapas, ¿no? Donde se va mostrando estas formas de controlar este tipo de recursos como el litio a nivel global por parte del poder económico global, ¿no? Solamente basta irnos, no sé, al año pasado, recuerdan lo sucedido en Bolivia, donde Elon Musk decía algo así como vamos a dar golpes de Estado contra quien queramos, ¿no? Háganse a la idea. Esto es algo muy fuerte, ¿no? Pero es algo real y que está sucediendo. Y bueno, aquí la organización de los pueblos, ¿no? Los conflictos se van replicando a nivel mundial, ¿no? Por la defensa tanto de la soberanía y también contra lo que denominan megaproyectos o proyectos de muerte. Entonces, los conflictos seguirán, el aumento del consumo energético mundial continuará, y bueno, estas intenciones por controlar estos recursos también continuarán. Pero pues la Organización de los Pueblos se hará presente. Y bueno, le paso ahora la palabra a Víctor. Víctor, ¿cómo ves? Vamos a platicar. Pues es interesante porque, sobre todo en los medios estos chayoteros, desde hace ya bastante tiempo, se habla de la transición energética, se han colgado del el rollo este de las energías limpias, ¿no? Sobre todo para vapulear a CFE y a Pemex. Me acuerdo que hace un año, cuando estaba el punto más álgido de la pandemia y en el mundo casi todo estaba parado, decían, no, es que el petróleo ya está en precios muy bajos, prácticamente cero, y ya en adelante el petróleo no será consumido. Y pues miren, hoy el precio del petróleo otra vez anda en los niveles que la tendencia venía marcando, la depredación ambiental sigue muy similar, o sea, y esto sucede porque la matriz energética se mantiene. Y la matriz energética se mantiene no porque la mano invisible del mercado así lo diga, sino porque hay manos visibles de empresas con grandes intereses que determinan cómo se mueven los hilos de esos mercados. Y esta matriz energética pues tiene como punto de transición, ese punto de inflexión, pues el momento en el que los activos que hoy están trabajando para las empresas dejen de ser rentables. No creo, bueno, en realidad las empresas transnacionales no piensan abandonar sus equipos de producción energética antes de que cambie o antes de que se deprecie aquello que ya compraron o antes de que la energía más barata hasta ahora, que es la fósil, pues se termine. Porque resulta muy sencillo decir, no, bueno, es que el viento, el sol, etcétera, son muy baratos. El problema es que ese tipo de energías son muy fluctuantes y la producción fabril no es fluctuante. O sea, se necesita un abasto continuo y sostenido de energía a lo largo del tiempo
para que la industria, los hogares, las oficinas, etcétera, se mantengan trabajando de manera uniforme. Y esa estabilidad no la pueden dar estas energías. Entonces se necesita tener fuentes de almacenamiento. De ahí viene la importancia del litio. El litio es importante porque sirve para almacenar toda la energía que es inestable y que viene de estas fuentes que son renovables. Entonces aquí nos metemos en otro conflicto geopolítico, porque vale recordar el golpe de Estado que le hicieron al presidente Evo Morales, y que un día después que se había dado el golpe de Estado y la impostora Áñez llega al poder, casualmente las acciones de Tesla se van por los cielos, ¿no? Entonces ahí valdría, para quien se quisiera aventar el trompo a la uña, de continuar con la obra de Galeano de las Venas Abiertas de América Latina, ahora con un capítulo que hable del litio y el golpe de Estado en Bolivia. Entonces tenemos aquí también en México un posicionamiento de fuerzas externas. Hace poco, me parece que ayer, antier, el presidente ventilaba por ahí a la COFECE porque habían autorizado, la Comisión Federal de Competencia Económica autorizó la venta de una concesión propiedad de una empresa, me parece que mexicana, a una empresa china para la extracción de litio. Esto porque se prevé que en la ley, en la propuesta de ley, que aquellas empresas que no estén ejerciendo sus concesiones, o sea, que no estén extrayendo en estos momentos, pues tienen que serles revocada la concesión, porque no la están usando más que para especulación. Entonces, dado que esta empresa que ganó la concesión inicialmente no tiene ni planes, supongo que no saben ni cómo extraer litio, entonces vendieron la concesión a una empresa en China que tiene la capacidad de hacerlo para que no se pierda. Y así es como están especulando. Y no es casual que sea China, porque precisamente hay grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, que se disputan territorios donde hay tierras raras, donde hay litio, donde hay superconductores. Entonces aquí tenemos un tema que es profundamente geopolítico, que involucra a las grandes potencias, que se lleva entre las patas a los países más pequeños, menos desarrollados tecnológica y económicamente como el nuestro. Pero lo peor de todo es que hay comunidades que padecen esas intervenciones, porque ya a flor de tierra, quienes están ahí trabajando, quienes están viviendo y quienes son desplazados, asesinados y despojados de toda calidad de vida, pues son los pueblos originarios, son los pueblos campesinos, son personas de a pie como ustedes, como quien nos está viendo por la computadora en este momento. Esos somos los que somos despojados continuamente. Y ahí esa es la microgeopolítica, también hay una microgeopolítica. En lo más pequeño se dan despojos, se dan, pues como la noticia que tú nos compartiste. Ahí se puede notar como esta palabra que de repente nos puede sonar muy rimbombante, geopolítica. Parece como si fuera algo de lo que solamente los grandes doctores en economía pueden hablar, ¿no? Es algo que se vive todo el tiempo y que vale la pena, que merece la pena ser tratado y que se discuta en los hogares, en las cenas navideñas. Hay que ser incómodos y hablar de estos temas que repercuten en nuestras vidas. Pero a ver qué nos comenta Marcos al respecto. Perdón, Marco. Mira, esto que dices tiene mucho que ver con, mira, te voy a decir una frase que la semana pasada dijo el presidente en una mañanera. Vamos a hacer una pausa. Yo me acuerdo de una canción cubana que dice, llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Algo así. Y a mí me dio mucho gusto, verdaderamente me dio gusto decir, espérense tantito, vamos a revisar todas las cosas que están pasando. E inmediatamente Iberdrola y todas aquellas empresas españolas se revolcaban ellos mismos en su propio asiento, en su propia
en su propio cetro, y pues obviamente le daban vueltas a la corona española para ver si efectivamente España iba a tener una declaración concreta. Lo está haciendo y está modificando. Solamente la palabra dijo pausa. Vamos a hacer una pausa. Y esto ya modificó una situación de revisar estrictamente las formas como han venido trabajando las empresas extranjeras, sobre todo las españolas, en materia energética en México, y esto obviamente empieza a desarrollarse toda una geopolítica diferente a como estaba. ¿Por qué? Porque se tiene un programa, se tiene una política energética de gobierno, y se tiene los elementos, y se tiene a una secretaria de energía brillante, Rocío Nale, y se tienen muchas cosas que se han venido avanzando en solamente 3 años de trabajo. Y esto le da posibilidades a una persona a decirle pausa. O sea, llegó el comandante y mandó a parar. Esto es lo que quería yo hacer comentario. No sé si haya alguien más que quiera hacer más comentarios al respecto, pero esto está re bueno para poder seguir en el debate. Pues sí, Denise, claro, por da mucho favor, para el debate, Denise. creo que Denny. Sí, yo, si me permiten aquí ir metiendo mi cuchara. Pues bueno, yo pienso que la verdad es que claramente sí estamos en una crisis civilizatoria y estamos observando distintas bifurcaciones que se van dando a lo largo pues, de todas las geografías en el mundo, ¿no? Y aquí sí está en jaque esta pues, idea de continuar con el extractivismo como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad es que en ese sentido, el propio gobierno mexicano, nunca ha dicho lo contrario, claro, sigue teniendo esa lógica, ¿no? Quizá la lógica de cómo gestionar los excedentes a partir del propio extractivismo son distintas, las lógicas de administraciones pasadas, pero sigue teniendo la lógica del proyecto civilizatorio hegemónico, ¿no? Sigue obedeciendo pues a la geopolítica pues, mundial, sigue teniendo ahí este tipo de características que, bueno, no se cuestionan ni se pretende cuestionar, porque, bueno, de entrada el proyecto a cargo de Andrés Manuel, pues no está planteando eso, ¿no? Se hace. Pero bueno, aquí habría que ir pensando en la posibilidad de construir otras formas y otros modos a través de pues toda esta capacidad humana, ¿no? que tenemos, esta creatividad de ir pensándonos otros mundos, ¿no? Donde pues esta continuidad del proyecto civilizatorio hegemónico pues no sé, se vaya transformando de manera paulatina, ¿no? Bueno, eso quería añadir, ¿no? Que quizá el cuestionamiento debe de ser mucho más dirigido a la raíz del problema. Creo que vamos a pasar a la penúltima parte de nuestro programa, que es qué ver, qué escuchar, qué leer. Y para ello, Víctor nos invita a explorar el podcast Caso 63. Víctor, dinos qué es esto y de qué se trata, cómo está esta situación, este nuevo nombre como que es muy moderno, pero quisiéramos que nos desmenuzaras el qué tenemos que explorar en ello. Bueno, pues Caso 63 aparentemente es una cosa muy novedosa, pero a mí me gusta, es un podcast, que es la nueva forma de llamarle a los contenidos auditivos, que tiene la forma de lo que antes también denominábamos radionovelas, ¿no? Que son ahí personas que actúan con la voz y que nos llevan a imaginar horizontes completamente
pues fuera de la realidad, donde nos invitan a imaginar historias creadas a partir del arte radiofónico. Entonces, aquí, esta es una serie que podríamos decir que raya en el minimalismo del arte radiofónico. Son apenas unas cuantas voces, el elenco es reducido. En la primera temporada son un par de voces las que dialogan con efectos de sonido bastante reducidos, pero bien logrados, y con música que logra meternos en una atmósfera, en un ambiente de oscuridad, de zozobra y de este pánico un poco al estilo Lovecraft, en el que se le teme al infinito, este terror cósmico, pero al mismo tiempo también nos mete en una serie de dilemas que los humanos nos hemos planteado durante mucho tiempo y que son retomados por la pseudociencia cuando hablan de teoría cuántica y cosas de física que la verdad solamente un puñado de personas logran entender muy bien en todo el mundo, pero que a la mayoría nos llaman la atención, porque el viaje en el tiempo, ¿a quién no le llama la atención? Desde que uno es niño le llama la atención el viaje en el tiempo. Uno quiere regresar a los tiempos vividos y uno quiere también tratar de saber qué sucederá en el futuro, y es casi una cuestión de naturaleza humana, que cuando se disfraza de ciencia y se le ponen por ahí algunos nombres raros, como el efecto, hay un efecto que mencionan en esta novela, que es el efecto Garnier-Mallet, que consiste en una serie de suposiciones pseudocientíficas que pretenden dotar de bases sólidas, creíbles, pues a creencias de la nueva era, esta digamos, popularización de explicar de una manera lógica, científica, a antiguas creencias de religiones, lo cual no resulta malo, es bastante divertido. Y pues cuestionarse el futuro, cuestionarse los límites de la ciencia, cuestionarse las propias creencias en un ambiente controlado en el que nos van llevando a través de efectos de arte radiofónico a imaginar cosas tan terribles como el fin del mundo a causa de una pandemia que, bueno, más de uno antes de dormir durante estos últimos 2 años seguramente lo hemos pensado. Y bueno, que llegue alguien y nos lo muestra a través de un podcast que se puede escuchar en Spotify, pues es bastante entretenido. Así que bueno, lo recomiendo para que antes de dormir, cuando ya estén a oscuras, pongan Caso 63 y se diviertan un rato. Son 20 capítulos en 2 temporadas, 10 capítulos cada una. No dura más de 15 minutos cada capítulo, y sin duda se van a llevar una buena divertida y se quedarán con un buen sabor de boca. Yo estoy esperando la 3ª temporada. Ya a ver qué dice el público. Y a ustedes también se los recomiendo, chequen. Y bueno, pues seguimos con nuestra siguiente sección, que es Dialogando con el Arte y la Cultura, donde la compañera Ana Lluvia García presenta a Arturo Noel Noyola, hablando acerca de la comunidad afrodescendiente en México. ¿Qué nos dices, Lluvia? Bueno, ahora en nuestra sección de Dialogando con el Arte y la Cultura tenemos a nuestro compañero Arturo Noyola, que tiene 26 años, es licenciado en Economía por la UAP, actualmente cursa la maestría en Estudios Urbanos en el Colegio de México, cofundador del colectivo Palenque Afrodiverso de la ciudad de Puebla. Forma parte de la Red Nacional de Juventudes Afroamericanas, así como de la Red Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, siendo parte de la coordinación de estas 2 últimas. Compañero Artur, es un gusto darte la bienvenida en este espacio de Dialogando con el Arte y la Cultura. Seas bienvenido. Y bueno, un poco para que nos comentes la importancia de los pueblos afrodescendientes en la construcción del país
que bueno, muchas veces los compañeros han sido invisibilizados, un poco que nos cuentes sobre la importancia. Hola, muchas gracias, Yu, por la invitación. Y bueno, es un tema pues bastante extenso, por no decir bueno, complicado hablar de la integración de la población afrodescendiente y sobre todo del proceso de construcción identitario de la identidad del mexicano. Y cómo forma parte la afrodescendencia de eso, pues es la afrodescendencia, creo que se debe entender no como el discurso estatal de la tercera raíz, ese es como un elemento esencial, puesto que esta cuestión de la tercera raíz funciona a un discurso de un mestizaje institucional que se arrastra desde la época vasconcelista, donde se trata de identidades homogéneas y sobre todo sintéticas, donde se habla de un indígena como una imagen y de una imagen del europeo. Entonces, desde el Estado mexicano se ha tratado de generar una identidad afrodescendiente con esos mismos mecanismos, con esa misma presencia abstracta, pero la identidad afrodescendiente en México va mucho más allá de un simple catálogo o de una simple categoría como la tercera raíz, puesto se trata de un proceso histórico, cultural, de resistencia, pero también de existencia dentro de espacios tradicionalmente asociados a la afrodescendencia, como son las costas y los pueblos cimarrones, pero también de su presencia en espacios más urbanos, y lo cual queda manifiesto en el censo 2020, donde se puede identificar población afrodescendiente en todo el territorio nacional, pero también se debe de hablar de la cuestión histórica, en términos de los personajes que han sido blanqueados con la finalidad de una construcción de un mestizaje que sirva a los propósitos del Estado y que da como resultado la eliminación de personajes como José María Morelos, como bueno, estos individuos que bueno, que simplemente son personas afrodescendientes, pero siempre han sido manejadas como personas mestizas con esta finalidad. Bueno, no sé por dónde más seguir. Entonces, pues sí, qué bueno que mencionas personajes como José María Morelos y Pavón, porque creo que en parte la aceptación de la afrodescendencia como una tercera raíz parece como un queda bien, ¿no? O sea, como tratar de, mira, pues todos somos amiguitos y ha habido una serie de abusos, pero pues ya nada pasó. sí, Y sí. no se coloca en la historia, o sea, no se hace un juicio histórico de lo que ha sido el país al respecto, pero pues tú sabes más de esta historia, a ver, cuéntanos. Sí, justo el proceso de la tercera raíz tiene que arrancar en los años 90. Es un programa impulsado desde el Estado mexicano que trata pues este discurso de vamos a reivindicar a las personas afrodescendientes, y se crea este programa de la tercera raíz. La cuestión es que a posterior el movimiento afrodescendiente, pues hay que también señalarlo, lo toma como bandera de presentación hacia el resto de la población mexicana. Y se presenta de esa forma, es como de, oigan, nosotros existimos y somos la tercera raíz y tenemos tanta validez como lo indígena. Y es entendible porque ellos salen de esta formación ideológica de la mexicanidad, y es el discurso que se ocupa. Y justamente este discurso tiene esa finalidad de, ok, durante los últimos 500 años sabemos que han existido afrodescendientes y que los hemos tratado mal, y sobre todo que en los últimos 200 años hemos hecho todo un discurso para ocultar su existencia, pero vean, podemos incluirlos dentro del Estado con un programa, con una cuestión tan sencilla como llamarlos tercera raíz, y seguir con el discurso de la mexicanidad está conformado por lo indígena, por lo europeo, por lo afrodescendiente, pero siempre con este orden jerárquico de importancias y sobre todo también de qué tiene mayor validez. Yo creo que también desde ahí se tiene que partir justo desde el proceso educativo y en cómo está configurado, porque pues hay que ser sinceros, ¿no? El sistema educativo público pues se basa todavía en los preceptos vasconcelistas,
y que son completamente racistas. Entonces, este discurso de la tercera raíz tiene una funcionalidad para el Estado, pero sigue reproduciendo formas de racistas y de exclusión de población. Y que, sí, en última instancia es únicamente para quedar bien con los organismos internacionales, teniendo en cuenta que desde 2015 está el decenio internacional y que la ONU manda esos indicativos de que todos los estados deben de reconocer la población afrodescendiente. Entonces el Estado mexicano es como de, sí, tenemos población afrodescendiente y la vamos a ir reconociendo. Y eso queda pues expreso en la forma en las cuales se dan estos procesos. Por ejemplo, el hecho de que sí, ya está la población afrodescendiente reconocido como un grupo étnico en la Constitución, pero entra como un subapartado dentro de un apartado que habla sobre las poblaciones indígenas. Entonces también se trata de no solamente de exigir el reconocimiento, sino también los términos en los cuales ese reconocimiento es otorgado por parte del Estado. Muy bien, Artur. Y en ese sentido, ¿cuál sería, desde el punto de vista de los colectivos afrodescendientes, la reivindicación que se busca en ese sentido? Tiene que partir desde la inclusión de una materia de etnohistoria, donde ya no solamente se esté tratando de un discurso de lo indígena en estos términos sintéticos o lo español, y mucho menos de lo afrodescendiente, porque también se tiene que pensar en las formas de representación de lo afrodescendiente en estos espacios, porque el discurso sencillo que también encontramos en muchos medios de comunicación es de, sí, tenemos afrodescendiente como Giovanni Dos Santos, como Kalimba, pero no hay un reconocimiento hacia las poblaciones que históricamente han resistido, como son el caso de Yanga, de Coajimalpa, y que en los últimos años se ha dado un marco o cierta apertura a un marco jurídico que permite que sean reconocidos como municipios afrodescendientes. Entonces sí, es un proceso muy, muy extenso, pero que trastoca la cuestión de la educación y de la formación de los infantes, pero también de los funcionarios públicos. El Censo 2020 mostró una de las grandes dificultades, que es, aunque la pregunta haya sido incluida en la batería de cuestionamientos, muchas veces se omitió esta pregunta, puesto que los entrevistadores consideraban que una persona no se podía autodenominar negra o afrodescendiente, entonces omitían estas preguntas. Y aunque sí, el censo nos dio un número bastante cercano a la realidad, pues es un hecho que la presencia o la reproducción de actitudes de patrones racistas dentro de los funcionarios, pues complicó este proceso. Y eso se puede ver también manifiesto en muchos, por ejemplo, en el discurso del Estado, en que dice, bueno, reconocemos a lo afrodescendiente, pero vamos a seguir metiendo a lo indígena, vamos a seguir metiendo, podemos reconocerlo si agarramos y todas las dependencias que hablen de lo indígena le ponemos y afrodescendientes. Entonces todos los programas que se han generado en estos 2 últimos años han sido programa para población indígena y afrodescendiente, Instituto para población indígena y afrodescendiente. Entonces, el proceso va en ese sentido, de reconocer que las poblaciones sí son vulnerables, como son el caso de los indígenas, han sido históricamente marginadas, pero que también a nivel histórico presentan ciertas particularidades que las distinguen y que por ende no pueden ser englobadas dentro de la misma bolsa, y que eso se tiene que ver reflejado tanto en programas sociales como en los procesos educativos. Muy bien, Artur, pues te agradecemos muchísimo tu intervención, agradecemos tu tiempo dedicado al programa Diálogos y Debates, y con esto finalizaríamos nuestro programa Diálogos y Debates. Esperamos vernos muy pronto aquí en la siguiente semana en punto de las 7 de la tarde el jueves. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.